para abordar la segunda parte de esta primera sesión del seminario. Y para abordarlo tenemos la suerte de tener con nosotros a Jorge Alemán, que siempre me gusta. ¿Qué? Ahora sí. Hay que pegárselo más, vale. Que digo que tenemos la suerte de tener con nosotros a Jorge Alemán y siempre me gusta decir que es alguien que viene de Buenos Aires, de Madrid, porque nació allí, es argentino, pero vive con nosotros por fortuna desde el año 76, vive en Madrid, trabaja como psicoanalista en Madrid, es escritor, ya desde joven tuvo premios de poesía, su último libro, Río Incurable, tuvimos además la suerte de escuchar la presentación que hizo Ángeles Mora hace nada allí en la Casa de los Tiros. Bien, él me ha pedido, y yo a mi vez también se lo he pedido a algunos compañeros, preguntas. Él no va a hacer una exposición de arqueología de la ideología tan extensa y tan completa como ha hecho Germán hace un momento, sino que va a responder a preguntas. Yo voy a empezar por preguntar, pero ustedes también pueden hacer preguntas. Quiero decir que mi intervención no va a agotar la posibilidad de preguntar a Jorge Alemán sobre el tema de ideología y fantasma. Primera pregunta, por tanto, ¿son lo mismo la ideología y el fantasma? ¿Se superponen? ¿De qué estamos hablando cuando estamos hablando de poner en tensión la relación o la justaposición entre ideología y fantasma? Bueno, muchísimas gracias por estar aquí, por seguir todavía aquí después de la soberbia intervención de mi amigo Germán Cano. Para mí es un gran honor participar en este homenaje a Juan Carlos Rodríguez. Lo considero uno de los grandes intelectuales marxistas de este país. Lamento que las escuelas lacanianas no lo hubiesen aprovechado más y estudiado más, porque cuando uno lee todas las diferentes puntuaciones que Juan Carlos ha sido capaz de concebir en la relación entre Althusser, la filosofía y Lacan, uno se encuentra y descubre muchas cosas que nos concernían también a los lacanianos, como la pregunta que acaba de realizar recién Ambel. Hay un texto, por ejemplo, que me gustaría evocar de nuevo porque siempre me pareció soberbio, que es Althusser Blow Up, que es una joya de Juan Carlos Rodríguez. Bueno, la diferencia de ideología y fantasma es muy espesa, es muy problemática. Tengo miedo de participar de la confusión general junto a ustedes, de que se aburran de una manera infinita por todo lo que exigiría verdaderamente darle una inteligibilidad a esa diferencia. Primero quiero decir una cosa en relación al final de la conversación y la respuesta de Germán, que me pareció muy precisa. Y si pasara que lo que caracteriza al capitalismo, no entro en el problema neoliberalismo, capitalismo, el capitalismo en su etapa postfordista, o la mutación neoliberal del capitalismo. Y si lo que ocurriera es que no le podemos adjudicar ningún después, es decir, que no podemos ni representarnos, ni imaginar, ni concebir ninguna alternativa, ¿tendríamos que dejar de ser de izquierda? O sea, ser de izquierda implica siempre imaginar que hay un espacio de la representación que es posterior a aquello que queremos atravesar o dejar atrás o de algún modo emanciparnos, o podríamos estar viviendo en la época histórica en donde para ser de izquierda no podemos imaginar absolutamente nada que no sea el capitalismo. Porque si no, como dijo Germán muy bien, va a haber un ejercicio masoquista al infinito de que no estamos hablando bien, o no nos estamos dirigiendo a quienes corresponden, o no estamos utilizando
el lenguaje que habría que utilizar, quiero recordar que el cristianismo, que se extendió como una epidemia, comenzó con un lenguaje absolutamente críptico y que los textos de Marx, no digamos, impactaron directamente sobre el planeta entero. El Manifiesto Comunista, que era un panfleto, es una gran pieza retórica. Así que este discurso de nos tienen que entender, y además en un homenaje a Juan Carlos Rodríguez, en donde la teoría tiene que estar siempre en un lugar preeminente, no es lo que me parece que es más pertinente. O sea, en definitiva, hay que preguntarse si vale aún la pena ser de izquierda cuando ya uno no puede imaginar a este mundo ningún mundo alternativo, salvo que les guste El cuento de la criada, o Blade Runner, o Mad Max, o Los Juegos del Hambre, o Black Mirror, o... Germán debe conocer mejor que yo. Pues una cosa generacional también, unas cuantas más, ¿no? Hay un montón que son corporaciones, esclavos que ya no son esclavos porque ya están contentos. Matrix. Alien también, lo que se reproduce y se rehace permanentemente una vez que lo corta, lo que no termina nunca de morir porque tiene todo el tiempo una capacidad de recomposición. Así que, modestamente abriría con este primer interrogante, ¿no? Si uno puede hacer una apuesta de izquierda cuando ya no puede, a la vez, determinar. Por un lado, como materialista, tiene que decir, el capitalismo es un hecho histórico y por lo tanto contingente. Pero por otro lado, no tengo un modo de señalar ni de representarme, ni tengo un imaginario que no sea distópico, por supuesto. Ahora vi el otro día The Man in the Castle, no sé si la vieron, es el nazismo en Estados Unidos. Bueno, no hay un imaginario a disposición sobre ese después. Tengamos en cuenta que los que tenemos años y formamos parte del periodo de la Revolución, sí teníamos un imaginario. Entendíamos de algún modo cómo podía ser una sociedad socialista o qué querría decir a cada uno según su necesidad y de cada uno según su capacidad, o pasar del gobierno de los hombres a la administración de las cosas, o incluso el hombre nuevo. Eran todas vaguedades también, pero bueno, en realidad habría o existía de algún modo un imaginario concebible. Ahora no lo hay. Es decir, que ser de izquierda supondría de algún modo una insistencia, se parecería bastante al deseo, en el sentido de que no hay nada que pueda representar verdaderamente cuál es su causa. Porque si es representable, no es verdaderamente la causa. Entonces, es una apuesta de esas características, dado de que uno no encuentra el después. Supone, como materialista, que es un hecho contingente e histórico, pero no tiene forma de concebir las maneras en que ese después se efectivizaría como estructura social. Bien, esto me parece muy importante porque creo que es un cambio de época. La izquierda siempre tenía un modelo alternativo o una alternativa. Y aquí la única ganancia que tenemos es la insistencia. ¿Se soporta ser de izquierda cuando lo único que uno tiene como ganancia es seguir insistiendo? Es distinto a tener un modelo alternativo. Y las insistencias, por supuesto, son muy diversas y de muy distintas condiciones y construidas en retóricas muy distintas. Los dos términos, ideología y fantasma, uno tiene eminentemente una procedencia marxista y el otro una procedencia psicoanalítica. Pero mantienen entre sí, no se aburran ahora, Esto es menos divertido que la genealogía que hizo Germán, que era muy florida. Mantienen entre sí algo en común. Parece ser que el ser humano
no se puede unificar a sí mismo, está fracturado. Hay una herida incurable que lo divide. Es decir, ser humano quiere decir que uno no es nunca una totalidad, que hay algo que impide que este ser humano se unifique. Resulta que lo que tienen en común estos dos términos, que guardan entre sí una relación fronteriza, es que ambos colaboran con la ficción imaginaria de darle una unidad absolutamente precaria e inestable al ser humano. Esa sería una primera definición. Ambel me dijo, tienen algo en común, y habló de la palabra tensión, es decir, que no se pueden recubrir. Hay autores como Zizek que de golpe rápidamente le ascriben al fantasma la ideología. Pero no es así, porque tenemos dos problemas. ¿Por qué se eluden estos dos términos? Primero porque nunca se encuentra, de esto habla muy bien también Rodríguez, y rescata una expresión de Althusser en Granada que dice la nada negra, habla Althusser para hablar de la ideología, ¿no? Habla también de una nube. Primero es que uno no encuentra nunca un punto exterior a la ideología. Yo puedo decirles ahora en este momento, yo estoy hablando fuera de ideología. No, querido, cada una de las palabras que estás eligiendo son absolutamente ideológicas. No, momento. Estoy dando un marco teórico. No, es que en la propia construcción de tu marco teórico está presente la ideología. Bueno, a ver, ¿cómo nos ponemos de acuerdo? No estoy transmitiendo nada ideológico. Estoy transmitiendo teoría. Ah, no, pero desde la primera letra que elijas, no estás afuera de la ideología. No hay, en principio, nada que te permita autorizarte a un punto exterior a la ideología. Entonces saquémonos esta palabra de encima, porque yo necesito hablar. Hoy voy a hablar de literatura, de la poética de Eliot. No hay ideología. Hoy voy a hablar del concepto de pulsión en Lacan. No hay ideología. Hoy voy a hablar de los fractales, de la teoría de cuerdas en física. No hay ideología. Bueno, esto era algo que lo martirizaba Althusser. Cuando se producía la ruptura para poder determinar que hubiese un punto de exterioridad con respecto a la ideología. Y por eso recorrió todo el problema de la relación entre la ideología y la literatura, la ideología y la filosofía. Y de hecho, el marxismo lo llegó a pensar Althusser como una especie de contrafilosofía, porque pensó que finalmente lo que galvanizaba todos los aparatos ideológicos del Estado era la filosofía como ideología dominante. Algo que retoma Lacan cuando dice que la filosofía es el discurso del amo. El fantasma pasa lo mismo, digo, no estoy hablando desde mi fantasma, le digo a mi querida compañera, a mi querida novia, a mi querido novio o a mi querido hijo. No es mi fantasma. ¿Cómo no es tu fantasma? ¿Por qué no es tu fantasma? ¿Desde qué lugar estás hablando? ¿Estás hablando desde un lugar por fuera del lugar que te ha asignado el otro a ti en la vida, por fuera de tus deseos inconscientes, por fuera del modo en que se satisfacen las pulsiones? Sí, ¿no ves que te estoy hablando de lo que hay que comer? Estoy hablando fuera del fantasma. Bueno, como ustedes ven, un elemento que tienen en común fantasma e ideología es que no encuentran un punto de exterioridad. Hasta tal punto que, y esta fue la manera en que resonaba Gramsci en la obra de Althusser, y también Rodríguez lo señala muy bien, no va a haber jamás ninguna relación con lo real de mi propia existencia que no sea ideológica.
Y la relación que tengo con lo real de mi propia existencia es ideológica, no porque por fuera de la ideología esté por fin lo real de mi propia existencia, sino porque lo real de mi propia existencia es la propia distorsión ideológica. No porque si yo quitara la ideología, por fin habría una relación transparente y natural con lo real de mi propia existencia, sino que la ideología misma es lo real de mi propia existencia como imposible. O dicho al modo más derridiano, la condición de posibilidad de lo real de mi propia existencia es la ideología y también su condición de imposibilidad. Y lo mismo el fantasma. No es que si yo quito el fantasma, digo, por fin viví en una vida llena de palabras, murmullos, representaciones, ideas, y ahora sí por fin estoy con la cosa real. No, no. Es decir, no hay ningún modo de estar por fuera de esta distorsión constitutiva del sujeto. Cuando digo constitutiva, digo que al sujeto lo constituye, según Althusser, en el famoso texto de Aparatos Ideológicos del Estado, recordarán que Althusser dice que están los aparatos del Estado represivo, como explicó Germán, serían los momentos en donde el neoliberalismo posfascista apelaría mucho más al poder de Estado represivo, ¿no? Pero Althusser había reparado que junto con los aparatos represivos estaban los AIE, los aparatos ideológicos del Estado. En el feudalismo había sido muy importante la Iglesia. ¿Y cuál era el que había sido muy importante en nuestra vida contemporánea? Aquí Althusser empezaba a darse cuenta de lo importante que era la ideología para el sujeto, cómo la ideología constituía al sujeto. En vez de pensar que la ideología es lo masivo, lo que masifica, lo que nos hace homogéneos, para Althusser, esto me parece que es un rasgo genial del tipo y que Rodríguez también ve muy bien, la ideología nos distingue y nos interpela porque uno de los lugares privilegiados de la ideología, ya en esa época en que escribe este texto, hay que decir al pasar que muchos nos hicimos lacanianos por el texto de Althusser, Freud y Lacan, por supuesto. Pero ya en ese texto dice que la familia y la escuela, y ahí no hay tutía, no hay nadie que pueda no pasar por la escuela o por la familia, ¿no? Son los dos grandes aparatos ideológicos del Estado contemporáneos. ¿Qué está diciendo ahí Althusser? Si lo entendemos en la ausencia absoluta de ingenuidad que caracteriza a Althusser, que ya había leído a Lacan, que en realidad lo privado y lo público ya no cuentan más, porque la familia, ¿qué es? ¿Pública o privada? ¿Y la escuela qué es? ¿Pública o privada? Convengamos que son diferencias ónticas, diría Heidegger. El último Althusser le gustaba, el Althusser del libro del materialismo aleatorio reconoce vía Derrida que Heidegger es muy importante. La escuela, ¿es pública o privada? Es pública. Yo mando a mis hijos, fui a colegios públicos, los mando a colegios públicos. Viene la psicóloga y le hace un test. ¿Para qué es este test? ¿Qué tipo de competencia está examinando? ¿Qué prueba le quieren hacer? ¿Con qué fines está hecha esta prueba? Eso es público, pero sin embargo es un tipo de performance, un tipo de competencia, es un tipo de lógica empresarial implícita en el test mismo, que si bien, como dice Germán, subjetiviza a todo el mundo, porque esa es la estrategia del poder neoliberal, yo no lo llamo hegemonía, pero esto es una vieja conversación entre Germán y yo que les aburriría mucho, son mecanismos de captura de ese poder neoliberal. El discurso capitalista de Lacan mismo lo muestra, está el sujeto al mando, es decir, siempre parte de la singularidad. Sé tú mismo, uno es lo que lee, uno es lo que come, uno es lo que piensa, uno es lo que viaja, uno es quien las decisiones que toma, o sea, uno no es nada, o sea, y sobre todo resiliencia.
Es decir, está bien lo que dijo Germán. La palabra resiliencia la detesto tanto como la de autoestima y como la de empoderamiento. Tengo una lista de palabras horribles. Empoderamiento, autoestima y resiliencia, ¿qué quiere decir? Aguanta lo que te echen, soporta lo que te den, que te vamos a premiar, que te vamos a considerar muy bien en la medida en que te estemos cagando a palos todo el día y no protestes, ¿no? Y entonces es la bendita resiliencia. Todos términos que tenían un origen noble seguramente y que se han infiltrado, digamos, en este nuevo modo de reproducción. Ahora que dije modo de producción, dice Marx, y Althusser lo toma en el comienzo de un texto que tiene que ser ejemplar, que todo modo de producción, esto lo sabría hasta un niño, dice Marx, tiene que establecer cuáles son las condiciones de su reproducción. Así que todo modo de producción tiende a reproducirse. Sea capitalismo o neoliberalismo, es menor. Ahora estamos ya en el problema capital del asunto. Este modo de producción tiende a la reproducción y tiene unas armas del recontra carajo para reproducirse. Hasta tal punto tiene tales armas para reproducirse que las condiciones que tú tienes para la transformación son de chiste. Por eso digo que por ahí tal vez ser de izquierda sea una apuesta, si te quieres estar en el equipo ganador, en el Madrid, o bueno, pobre Madrid, mi hijo es del Madrid, así que no me voy a meter, y creo que Abel también, así que no quiero, pero te quiero decir, o sea, si vas de ganador, ser de izquierda, evidentemente, porque como Althusser y Rodríguez explican también muy bien, las condiciones de reproducción bloquean las condiciones de transformación. Y esto lo explica también Lacan en el 72, cuando genera un punto de catástrofe con respecto a su noción de discurso y propone el discurso capitalista y dice, bueno, esto es una reproducción ilimitada. Es decir, esto no tiene corte alguno. Así que ahora ser de izquierda es luchar por un proyecto en un mundo en donde no sabemos cuál es el corte, salvo que sea una de esas películas que yo cuando hago zapping a la noche veo, que son corporaciones, zombies, y hay gente que se mueve de un lado y unos en el bosque que no les inyectaron el virus, que todavía están ahí aguantando hasta que los cogen algunos, o uno de ellos se salva para dar a entender que la humanidad va a volver a renacer, o una cosa por el estilo. Pero el asunto es que hay un modo de reproducción que no permite las condiciones de la transformación. Y este modo de reproducción cuenta con muchas cosas. Yo no creo que sea tan importante como se piensa solo lo mediático, las fake news y todo eso. Porque soy de una generación en donde veía con mucha facilidad cómo el imaginario era trabajado, esto que Althusser llama, en su definición de ideología, la relación con las propias condiciones reales de la existencia. Digamos, al pasar, que hay otro problema. Dije que tenían en común que el sujeto está dividido y tiende a unificarse, y que la ideología y el fantasma lo ayudan. Entonces, digamos que a la sociedad... Acércate. Termino para que ustedes me hagan preguntas. La ideología unifica al sujeto de lo que es su división incurable a través de identificaciones, interpelaciones, construcciones imaginarias que le dan un sentido de la unidad, muy complejas. Althusser había leído El Estadio del Espejo. Yo una vez estaba en la cancha de Boca, arriesgando mi vida, porque si no va a haber un partido de Boca en la Argentina, no tiene asegurado sobrevivir, y escuché que atrás mío, en la Bombonera, en la parte en donde estamos los hinchas de Boca, el que estaba atrás mío dijo: negro hijo de puta, naciste negro y vas a morir negro, a uno de nuestros jugadores de Boca. Y cuando me di vuelta, me di cuenta que él también era negro. Es decir, que el espejo en el que él se mira, como no es suficiente, como explica muy bien Lacan,
la imagen que te devuelve el espejo, sino el modo en que el otro te reconoce en esa imagen, ese otro que lo mira a él en esa imagen no lo ve negro como al jugador ese que está en la cancha. Así que Ronaldinho se saca la foto con Bolsonaro porque no se ve negro de la misma manera que los otros negros. Y ahí Althusser estuvo muy bien utilizando la palabra imaginario en la ideología, porque efectivamente hay un juego en la relación con la imagen especular, pero sobre todo cómo yo subordino la imagen especular al lugar del otro que me mira, que es crucial en este juego que se está organizando, en donde efectivamente no son los intereses económicos en última instancia los que están determinando las cosas. Bueno, entonces, digamos, la ideología tiene este elemento imaginario que unifica al sujeto y el fantasma también, pero son tensos entre ellos, porque resulta que un tipo tiene una ideología de izquierda y sus fantasías son que goza destruyendo gente, y otra señora es feminista y su fantasía es que la violan. Así que ahí tenemos también otro tema muy interesante, que lo que sirve para unificar al sujeto no es homogéneo un campo con otro. Resulta que el que te permite unificarte desde el punto de vista más de lo social, yo pondría la ideología usando una metáfora que usábamos con Eugenio Trías, que armaba una especie de topología, bueno, tres grafos, ¿no? Imagínense ustedes dos círculos, pongo la ideología aquí, el fantasma aquí y la intersección, ¿no? Yo pondría del lado de la ideología todas las identificaciones, las órdenes, los mandatos familiares, todo lo que aparece. Y del lado del fantasma, todo lo que se sustrae, que es las pulsiones, el goce. Y luego todo el tiempo en el cerco, en la núlula que se forma entre estos dos círculos, donde se dan en juego estas tensiones. Trías tenía una metáfora bellísima, atascada cópula, ¿no? Es decir, hay una atascada cópula entre ideología y fantasma, porque ideológicamente el señor es de izquierda, pero lo divierten muchísimo situaciones violentas. O es un gran humanista, pero se queda viendo películas de gores, donde hay mucha sangre. Con respecto a esto, Germán dijo una cosa muy importante en relación a todo este asunto del nuevo espíritu del capitalismo, que hemos hablado en ciertas ocasiones, ¿no? Dado el carácter transgresor que tiene el propio neoliberalismo, en cuanto a que empuja, es verdad que empuja, como dice él, para que cada uno busque su singularidad, pero yo creo que el resultado final del trayecto es una homogeneización, ¿no? Pero bueno, lo cierto es que empuja. Yo pienso que lo subversivo en ese sentido, actualmente, dado cómo estamos atrapados con la ideología y con el fantasma, es empezar, a diferencia de lo que fue el espíritu del 68, que era franqueemos las barreras, a negarnos a mirar ciertas cosas, a escuchar ciertas cosas o a hablar de ciertas cosas. Es decir, la primera actitud en donde puede comenzar un modo distinto de habitar esta época, es decir, me niego a ver esto, me niego a escucharlo. Es más, creo que la maledicencia de la vida cotidiana, porque convengamos que todos gozamos de hablar mal de los otros, también tendría que ser otro aspecto a reconsiderar en una perspectiva como la que estamos aquí tratando. Se goza de esa maledicencia, porque verdaderamente uno de los resortes, esto es muy cierto, Germán lo mostró muy bien, es que está en la ideología, está en el fantasma. Durante un largo periodo, supongamos, la ideología sirvió para unificar al sujeto, el fantasma sirvió para unificar el sujeto. Y podemos decir también, la ideología sirvió para unificar la sociedad y el fantasma sirvió para unificar la sociedad. Por ejemplo, la idea de que existe una sociedad o la idea de que existe un sujeto, ambas son imaginarias. Es decir, no existen como totalidades que se puedan unificar. Existen, pero no como totalidades que se puedan unificar. De hecho, muchas sociedades
esto lo vemos actualmente, solo existen a condición de que busquen un enemigo interno que hay que eliminar. Y generan permanentemente la ficción de que hay un extranjero o un inmigrante que amenaza la entidad de la totalidad de la sociedad porque es un exceso, representa un exceso. ¿Qué exceso representa? Un exceso de goce, porque como ustedes saben, todos los argumentos racistas y xenófobos son argumentos sobre el goce. ¿Y qué es lo que ocurre? Que al sujeto le va muy bien, no necesita muchos medios de comunicación para convencerse de que hay un excesivo goce encarnado por algunos que nos está invadiendo y está socavando los cimientos de nuestra sociedad. ¿Por qué no le cuesta mucho? Porque ese exceso de goce está en él y él no quiere saber nada de eso. Está en él bajo un modo sintomático. Pero como no podemos igualizar a todo el mundo para que todo el mundo reconozca que realmente lo que odia en ese otro, que es un exceso de goce, no es otra cosa que su propio síntoma excesivo, ahí convengamos que tenemos un problema muy serio. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado fundamentalmente en este periodo para acompañar la descripción que ha hecho Germán? La ideología unificaba al sujeto, el fantasma unificaba al sujeto, ambas, tanto ideología como fantasma, la ideología más del lado de lo que es más evidente, mandatos, identificaciones, órdenes familiares, el fantasma más oculto, fijaciones pulsionales, goce libidinal, lo que Rodríguez llama el inconsciente libidinal, ¿no? Bueno, ambos en una relación fronteriza. Pero lo que ha pasado, la novedad, y aquí tengo que volver al Freud del malestar en la cultura, es que Freud había pensado que había una cosa bastante mala dentro del ser humano, que él llamaba pulsión de muerte, que era muy capaz de destruir a los semejantes y que incluso era capaz de que para destruir al semejante yo era capaz de destruirme a mí mismo. Y por lo tanto Freud había pensado que la civilización había generado una serie de artificios, ficciones simbólicas, construcciones, en donde juegan un papel fundamental la ideología y el fantasma, para que estas destrucciones no se produzcan. Pero Freud, al final del texto, de 1924, sospecha que tal vez esas construcciones sean un poco débiles y que en vez de ganar Eros, como dice él, gane Tánatos, es decir, que finalmente la pulsión de muerte gane la batalla, ¿no? Bueno, me parece que el régimen actual del capitalismo post-fordista, o lo que podemos llamar neoliberalismo, ha debilitado definitivamente ese barniz simbólico y que verdaderamente esas estructuras que funcionaban como límite para que esas pulsiones se introdujeran o bien por la vía de la ideología o bien por la vía del fantasma y se atenuaran, se sublimaran, se encontraran en un cierto cauce, eso se va disolviendo. Y empieza a ver como algo que es muy atractivo sí, y que evidentemente no necesita el triunfo de la voluntad de Leni Riefenstahl, tiene otras formas de reclutamiento. Por ejemplo, el evangelismo en América Latina es clave, no se puede entender a Bolsonaro sin los evangelistas. Y los evangelistas tienen una lógica muy parecida a ese sketch de Lelutier y de los empresarios de sí mismos. Yo era un pobre fracasado, era un pobre desgraciado, consumía droga, me emborrachaba todas las noches y gracias a que tomé contacto con Cristo, sí, vos podés, y claro, y yo ahora con Cristo tuve trabajo. Son éxitos uno por uno. Es decir, no es una cosa a la masa. El Evangelio, es decir, este es el fracaso de este Papa que quiso tratar de introducir algo social, pero claro, los de la Iglesia Católica quieren hablar todavía en la lógica universal para el mundo, los evangélicos no, es uno por uno, reclutan de a uno y es un ejército incluso policial, porque ya en Argentina y en Brasil hay 2 ejércitos católicos, cosa que me preocupa mucho porque estoy entre los 300 de la lista en la Argentina, que pueden operar por su propia cuenta.
Es decir, que son modos de reclutamiento que muestran que el capitalismo posfordista, como arrasó con el padre, como arrasó con las autoridades y como hizo de goma a la familia y a la escuela, los dos aparatos ideológicos de los que hablaba Althusser, y los dos en donde mejor podríamos ver fantasma e ideología mixturados, como están destruidos, porque resulta que la familia, salvo para las élites, por eso siempre yo, cuando converso con mis amigos de los sindicatos de maestros en Argentina, digo, un colegio público que funcione con autoridad, con hora, con disciplina, con los niños aprendiendo, hoy en día es revolucionario, porque si no le estamos entregando a las élites, a los que van a mandar, todo lo que significa orden, horarios, disciplina, y mientras tanto reina el caos. Es decir, los dos aparatos ideológicos que privilegió Althusser, familia y escuela, que son el modo que tuvo, y ahí Rodríguez lo señala muy bien, de introducir la cuestión del sujeto. Por eso la fórmula de Althusser, hay solo ideología por el sujeto, para el sujeto, que es muy parecida a la fórmula de Lacan, el significante representa al sujeto para otro significante. Bueno, esos dos aparatos están destruidos por lo que denominamos neoliberalismo, y por lo tanto la tendencia a buscar nuevas figuras de ordenamiento, digo de ordenamiento porque ya no son figuras de autoridad, porque son absolutamente, las figuras de autoridad emanaban de una cierta lógica que las actuales figuras como las de Trump o Bolsonaro no son figuras de autoridad, son autoridades bizarras que surgen de los propios dispositivos del poder neoliberal, carecen absolutamente de todo tipo de legitimidad y autoridad, pero actúan desde este mundo en donde el barniz de la civilización se ha disuelto y muestran y exhiben las pulsiones sin ningún tipo de pudor. Ayer mismo lo vi a Donald Trump haciendo callar la boca a los de la CNN y a la Fox. No es la lógica corporativa del liberalismo, hubiera dicho, no, está la CNN, está... No, era CNN y Yahoo. El tipo los hizo sentar, lo mandó a echar a otro, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Uno de sus candidatos aparece con una sierra eléctrica como la matanza de Texas. Bolsonaro, por supuesto, ha puesto todos capitanes torturadores, todos tipos... No hay más velo. No hay más velo porque ahora ya la pulsión de muerte no necesita del velo. O mejor dicho, el velo, como dije hace muchos años atrás en una conferencia sobre Benetton, ahora es el horror el que vela el horror. El propio horror funciona como velo. Y entonces esos dos aparatos ideológicos que Althusser había privilegiado muchísimo están absolutamente socavados porque han sido erosionados. Por eso en el debate con las compañeras feministas digo, hay dos significantes lacanianos que las feministas odian, que son falo y nombre del padre. Les digo, ser travesti es mucho mejor si estos dos significantes funcionan. Ser trans es mucho mejor si estos dos significantes funcionan, porque ni el falo es el machismo, ni el nombre del padre es el patriarcado. Son significantes que intentan regular la estructura del lenguaje con respecto al cuerpo. Y el problema de... No quiero entrar, como recién entramos todos, en criticar a la izquierda, pero es verdad que hay ciertas derivas de algunos discursos progresistas, ¿no? Por ejemplo, el lenguaje inclusivo. Evidentemente estoy a favor de que exista y jamás se me ocurriría en nombre de la gramática o de la no sé qué prohibir que se hable con el lenguaje inclusivo. Pero en realidad, si tenemos alguna posibilidad de hacer algo, es gracias a que el lenguaje nos nombra todo. Si el lenguaje puede nombrar todo y dar cuenta de todo, no hay proyecto político posible. La emancipación siempre es la posibilidad de dejar abierto ese lugar donde se pretende nombrar todo. Para eso ya está el neoliberalismo, para terminar tarde o temprano poniéndole un nombre a todo. Bueno, en este sentido quería concluir con esto, que evidentemente estos aparatos ideológicos han sido muy deteriorados, los fantasmas estos han quedado verdaderamente muy, han perdido consistencia,
y hay miles de personas que necesitan ser reclutadas por ISIS, si son jóvenes de la procedencia del musulmán, y por el narco y por los evangelios, si están en los países. Y ahí se forma como una serie de lo que podríamos denominar nuevos organismos simbólico-libidinales que funcionan como suplencias de lo que fueron los aparatos ideológicos tipo escuela, tipo familia. Es decir, lugares donde te dan una misión, donde te dan un nombre y donde te asignan una función en esta vida. Y que están muy preparados para crecer. Mientras además se pueden franquear todo tipo de barreras, mientras además se ofrece todo tipo de transgresión, ¿no? Porque además da la casualidad que el dinero que fluye entre los evangelistas, el narco y los traficantes de armas es en los mismos sitios, son en las mismas redes. Entonces, estamos en un mundo en donde verdaderamente, sí, yo acepto la palabra fascismo, si la remitimos a su condición histórica, no es pertinente. Pero me parece que es bueno hablar de posfascismo, porque pienso que el capitalismo actual no puede tener ninguna alternativa que podamos imaginar, y porque pienso que el barniz simbólico que impedía que los seres humanos se mantuvieran a la distancia adecuada para no destruirse, se está derritiendo. Bueno, gracias. Yo tengo una pregunta más. Germán quiere preguntar también. Hay dos preguntas más en la sala que ya he tomado nota. La pregunta mía, saltándome algunas cosas que tenía pensadas que ya ha contestado él, pero por ir a la cuestión que a mí me parece clave en esta sesión del seminario, es una pregunta que Jorge Alemán se hace en el 2013 en un texto que se llama Conjeturas sobre una izquierda lacaniana, en la página 77-78, que dice así: ¿tienen los dispositivos el poder y la fuerza material para secuestrar al sujeto y volverlo un neosujeto, emprendedor de sí mismo? He aquí uno de los grandes debates contemporáneos. ¿El sujeto es meramente una producción histórica efectuada por los dispositivos del poder y el saber, como piensan los Foucaultianos? ¿O como han pensado Freud, Heidegger y Lacan, hay ciertos elementos en la propia constitución estructural del sujeto que ningún orden político histórico puede integrar al menos en forma total y definitiva? La posible lucha contra el neoliberalismo depende de esta cuestión. Sí, por ejemplo, una cosa de la que me puedo apoyar, yo en mis textos he diferenciado subjetividad a la que considero histórica del sujeto al que no lo considero una construcción histórica. Althusser dice que la ideología es eterna y Rodríguez repara, por supuesto, en esta condición omnihistórica de la ideología. ¿Qué quiere decir que Althusser diga que la ideología es eterna? ¿Cómo? ¿Estamos dentro del materialismo histórico y decimos que la ideología es eterna? Está diciendo que la operación por la cual el individuo se va a volver sujeto es eterna y transhistórica. Ocurre en Roma, en Bizancio, en la modernidad y en la posmodernidad y en Grecia. Eso es. Porque la gran confusión que hubo, y dejémoslo a Foucault, no le adjudiquemos esto a Foucault, en muchos sectores de la izquierda es que todo lo construye la historia. No, hay elementos propios de lo que es el sujeto. Althusser muestra muy bien la manera en que la ideología es el modo a través del cual el individuo se vuelve sujeto. Antes de nacer se vuelve sujeto, cuando ya es nombrado, cuando ya es esperado, cuando ya es prometido o rechazado. Bien, eso es eterno, dice él. Además lo dice expresamente así: la ideología es eterna, como Freud dijo que lo era el inconsciente. Freud no hubiera dicho jamás el psicoanálisis eterno. Es el inconsciente el eterno. El psicoanálisis puede desaparecer, como Althusser sabía muy bien que la práctica marxista puede desaparecer. Es la ideología la eterna, no el marxismo. Es el inconsciente el eterno,
no el psicoanálisis, que es perfectamente datable históricamente y que es una praxis histórica. Entonces, en este punto es que diferencio los modos de producción de subjetividad actuales del neoliberalismo, ya sea la figura del deudor, la del emprendedor de sí mismo, el sacrificio colectivo al que nos invitan, de algo que, para bien o para mal, porque por un lado es una mala noticia, pero por otro lado es la única oportunidad que tenemos, no está producido por el poder. O sea, si la casa del sujeto fuera el poder, pienso que, en mi terminología, mi próximo libro se llama así, Crimen Perfecto o Emancipación, si la casa del sujeto es el poder y todo lo que le ocurre al sujeto está producido por el poder, el crimen es perfecto. Pero como pienso, aun cuando no podamos pensar qué viene después del capitalismo, que el sujeto, a pesar de la pulsión de muerte, a pesar de todo lo que ha deteriorado su aparato simbólico, no es el resultado del poder, bueno, pienso que siempre es posible una apuesta política. Pero para esto hay que diferenciar subjetividad de sujeto. Y por eso me encantó reencontrarme con la tesis de Althusser de que la ideología era eterna. Claro que es eterna. Nunca hubo nadie que tuviera con las condiciones reales de su existencia una relación no ideológica, como nunca nadie tuvo una relación consigo mismo ni con los otros por fuera del inconsciente. Nunca. Hace al sujeto. No lo hizo el poder esto. Es decir, esto me parece metodológicamente clave, porque si todo esto lo hace el poder, entonces entrégate que estás rodeado, ¿no? Pero esto no lo hace el poder. No lo hace el poder de ningún modo. Aunque Chulhan diga que cuando soñamos ya soñamos según los dispositivos, no. Sí, yo puedo ver Black Mirror y soñar como resto diurno con Black Mirror, pero le encajo a mi tía, después pongo a mi hermana y después aparezco yo en medio del sueño tocando el tambor y eso no es Black Mirror. Es decir, es otra cosa. Es una cosa que me concierne a mí, irrepetible, incomparable, absolutamente singular y no homogeneizable a nada. ¿Es buena noticia? No sabemos, pero a lo menos sí señala que hay algo que no está mediatizado, ni producido, ni construido por los dispositivos de poder. Germán. Bueno, intento ser muy rápido. Una observación y una pregunta. Escuchando a Jorge, pensaba un poco en el escenario en el que nos encontramos. Estamos aquí congregados en torno a un homenaje a una figura que sirve de aglutinación a gente muy diferente y a discursos diferentes como se han expuesto, ¿no?, en las preguntas, ¿no? Es decir, que de alguna forma la figura de Juan Carlos Rodríguez en este contexto de 2018, en una coyuntura política muy determinada, además aquí en Andalucía, sirve para pensar que debemos hablar políticamente, o debemos hablar a quien tengamos que hablar, teniendo en cuenta la importancia de la ideología. Es decir, que la ideología importa porque si Ronaldinho se hace un selfie al lado de Bolsonaro, o si, como decíamos antes, los sectores sociales que menos problema tienen con los inmigrantes son los que más temen o más miedo tienen al intruso extranjero, es porque hay una cuestión ideológica que no se deja explicar simplemente con las condiciones materiales. Y no se deja explicar simplemente con esta vuelta a las condiciones materiales que tanto se ensalza en los últimos tiempos. Dejemos de hablar de cosas imaginarias y hablemos a la gente de las cosas reales, ¿no? O sea, creo que si aquí, en este contexto, esta tarde, el homenaje a Juan Carlos Rodríguez sirve para algo, es para justamente afinar en que esta cuestión de la ideología, por abstrusa que pueda parecer en algún momento, es extremadamente importante para hablar a la gente, para saber cómo la gente reacciona y cómo la cuestión del deseo es tan fundamental como las condiciones materiales. Y esto sí que plantea, digamos, cómo podemos establecer o plantear una línea política. Si realmente es así, si Ronaldinho o el ejemplo que ponía Jorge antes del negro que insultaba al otro negro llamándole negro, es tan habitual, y esto digamos, se retrotrae a la pregunta que planteaba Jesús al principio: ¿cómo es posible que haya
este suicidio colectivo donde la gente vota en contra de sus intereses? ¿Cómo puede ser que estemos viendo situaciones donde este suicidio colectivo lleva a que la gente vote justamente a favor de las condiciones de posibilidad de su propia desgracia, ¿no? De su propia desgracia futura? Es porque, digamos, hay un elemento, y aquí entra ya la pregunta, imaginario de goce donde de alguna forma el xenófobo goza de esa posición en el fantasma o esa posición en el imaginario, ¿no? Si estamos de acuerdo en que un fenómeno también global reciente es la revancha del macho blanco cabreado, que parece también ser un común denominador en muchos sitios, ¿cómo afrontar desde un punto de vista político la existencia de esa posición apegada al goce imaginario xenófobo, al goce imaginario antisemita, al goce imaginario antifeminista? Esas personas, esos grupos sociales, pueden ser seducidos para una política emancipatoria o hay que dejarles a su suerte. Esas personas, digamos, que terminan comprando el discurso neofascista en una situación que podríamos calificar de momento populista, todas esas personas pueden ser aprovechables para un discurso emancipatorio, o tenemos que trazar un cordón inmunitario respecto a ellas? Toma ya. Sí, es muy bueno, ¿no? Todo lo que dice Germán, siempre es un gusto escucharlo. Hay un tema de... Incluso yo incorporaría el psicoanálisis, ya que yo creo que Germán dijo algo importantísimo, lo de la lectura de Rodríguez, sin pensar de verdad la ideología, no tenemos modo de verdaderamente dilucidar esto, y sobre todo creo que es muy interesante poner en relación ideología y fantasma, porque por ejemplo, un sujeto se analiza y resuelve en su análisis una mejor vida, porque se separa de ciertos mandatos familiares, no está angustiado ya por el super yo ese que lo martirizaba, por no haber cumplido con los ideales familiares, ha encontrado una posibilidad de desear de otra manera, se permite tener una relación con sus pulsiones sin la culpabilidad que lo atormentaba su neurosis, y viene y te dice, la verdad que estuvo bien casado el otro día, ¿eh? Entonces es evidente que uno dice, o te cuenta que ha empezado a descubrir que el judaísmo es su verdadera condición, ¿no? O viene y te dice que hay que frenar el lacano-populismo dentro de la escuela, ¿no? Entonces uno dice, bueno, es evidente de que parece ser que la ideología y el fantasma guardan entre sí una relación muy problemática, porque uno no podría decir que esta persona no hizo verdaderamente una experiencia analítica, ¿no? Ya que en algunos casos estoy hablando de psicoanalistas, que hicieron muchos años de psicoanálisis, y resulta que su ideología preserva perfectamente la de su linaje familiar. Así que este tema es bastante complicado. Y después está el otro tema del bucle que habló el señor hoy cuando se dirigía a Germán, ¿no? Es decir, viene una escena de horror, que es Bolsonaro, ¿no? En realidad Bolsonaro tiene una función, que es destruir a Lula y todos los que sigan a Lula. Una vez agotada la función, lo quitamos a Bolsonaro y ponemos a uno... ¿Acaso después de Hitler no se hizo cualquier barbaridad? Pero ya, gracias a que no estaba más el diablo, se pudo invadir Vietnam, colonizar Argelia con una matanza, producir golpes militares por todas partes en América Latina, organizar genocidios por todas partes del mundo, pero claro, ya no estaba... ahí hay toda una secuencia de cómo de golpe una figura totalitaria luego habilita paradójicamente, una vez que está fuera. Ahora Bolsonaro va a tratar su función, no sé si no se va a poner el país de sombrero como Macri, que es un inútil,
pero su función es destruirlo definitivamente. Para mí fue un error. Traté de convencer a Cristina de que no se entregara. Lula, yo si hubiera tenido la oportunidad de hablar con Lula, le hubiera dicho, no te dejes poner preso, porque esto no es un Estado de Derecho. Un lugar donde los generales amenazan con un baño de sangre, no hay que dejarse llevarse preso. Lula fue muy ingenuo. Aceptó como si esto fuera un Estado de Derecho. No. Andate al Vaticano, a la embajada rusa, pero no te hagas meter preso. Pero bueno, este es otro tema. Me voy del argumento. Lo que quiero decir con esto es que estas funciones son un poco alternantes. Aparece el tipo terrible y después te parece simpático uno que es más de lo mismo, nada más que no te mata. Y ojo, cuando es más de lo mismo y no te mata, la diferencia es muy importante, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, un muchacho de allá atrás dijo, bueno, pero si al final todo es capitalismo. Sí, pero yo en España viví durante Rajoy y salía a la mañana a comprar pan y no me mataban. Si este cuadrón de la muerte empieza a funcionar en Buenos Aires, a mí realmente me complica la cosa porque no sé si puedo ir. Y no es lo mismo, ¿eh? O sea que ahí hay también toda una alternancia que no se puede dejar de considerar con respecto a los proyectos. Y la verdad es que la otra aspecto de la pregunta de Germán no tiene respuesta, es la clave del asunto. Yo no sé cómo, porque como los sujetos están fragmentados y sería terrible querer unificarlos, pueden ser machistas y con respecto a la posición de los trabajadores de izquierda. Pueden ser feministas y resulta que con respecto a lo que es la situación laboral, de derecha. Es decir, había 13 ministras. ¿No hubiera sido mejor menos ministras, pero que el PSOE hubiera decidido que se le devolviera el dinero, que la banca devolviera el dinero? Es decir, parece ser que no se puede conjugar todo a la vez, ¿no? Entonces, realmente lo que dice Germán tiene una gravitación enorme. Desde que no puede haber un lugar que unifique, porque precisamente lo que se nos ha revelado definitivamente después de la erosión de estos aparatos ideológicos de la familia y de la escuela, es que verdaderamente las cosas que unifican hoy en día son las fascistas. Es decir, un problema que tenemos no es que hablamos cosas que no nos entienden, es otro, que lo que nosotros decimos no lo unifica el sujeto. Y lo que pide el sujeto es, mira, yo tengo todo desintegrado, no conocí a mi madre, estuve criado en la calle, no trabajé más de 3 meses en un lugar, dame algo que realmente vertebre y organice todo este caos. De hecho, la vez pasada, veo las cadenas norteamericanas, Bill Maher le dice a Bernie Sanders, bueno, a ver, basta de discursos que no nos entienden, di algo como para poner en la gorra. Y Bernie Sanders dijo, power to the people, poder al pueblo. ¿Se entendería esto? O ya estamos, ¿no? El otro dice, First America. Y ya entendemos que hay un odio, ya despertó el tipo una cosita. Power the people no despierta odio. Es decir, el otro ya te despertó ganas de, primero América quiere decir que vamos a dársela a los hondureños estos que vienen, a los niños que quieren cruzar el río. Es decir, no estoy tocando la pulsión con Power to the People. Estoy diciendo una cosa, bueno, bonita, ¿no? Un tema que cantó Lennon, Power to the People, ¿no? Pero si yo digo First America, ya pongo sobre la escena algún tipo de acto de odio, ¿no? Así es que uno de sus candidatos ya hizo el otro día un spot con la sierra mecánica de la matanza de Texas. Es decir que el verdadero problema que tenemos para la cuestión que plantea Germán es que de verdad no tenemos un modo de reclutamiento muy bueno cuando estamos en el periodo histórico donde lo que recluta es hablarle directamente a la pulsión sin artificios. Sistema católico protestante. Claro. El fallo del Papa es que creyó que porque hacía el discurso social frenaba el Evangelio. Y ahora ya
habla de los pobres, del descarte, del capitalismo. No va a estar a favor del aborto, porque si no, entonces ya se suicida, ya directamente no hay papa, no hay iglesia, porque esto con mi hija es ultra feminista, me dice, sí, pero el aborto es un hijo de puta, que yo digo, bueno, pero es el papa, no va a decir el aborto también se puede, porque si no ya no hay más Vaticano ni nada. Pero quiero decir, el tipo hizo lo que podía para llevar el discurso al lado social, pero fracasa, porque el Evangelio va a una cosa de decir, es heroinómano, ha matado a 3 de sus hermanos, empezó a matar cuando tenía 10 años, no importa, que venga. Tiene un destino para esa gente. Paco, cuando quieras. Bueno, la verdad que siempre que escucho al profesor, otro profesor también, pues la verdad que ya te da todas las respuestas. Ya no sé si el problema es que no se hacen las preguntas. Y después de haber escuchado la soberbia arqueológica y objetiva intervención del profesor Cano también, me he acordado de una escena que viví la última vez que vi a Juan Carlos Rodríguez en un acto en la Facultad de Sociología y Ciencias Políticas, me gusta decirla en ese orden. Creo que era en la cátedra de José Saramago, sobre el futuro de la izquierda, y había personalidades ahí importantes. Y él habló al final, y bajo la sombra alargada de su sombrero, dijo algo que no olvidaré nunca, ¿no? Y es que el capitalismo había vencido porque el capitalismo lo habíamos interiorizado. O sea, ya formaba parte de nuestro ser. Por eso creo, por el ejemplo de Boca que has dicho, ¿no? me venía a la cabeza, ¿no? Y cuando escuchaba al profesor Cano, eso, me ha faltado escucharle el elemento subjetivo, ¿no? a ese discurso tan respetuoso. Es la primera vez que escucho un discurso desde la izquierda respetuoso y distante, serio, caballeroso con el neoliberalismo, que es de agradecer, por cierto. Y mi pregunta es cómo curar al sujeto, ¿no? Ya que usted es psiquiatra, ¿no? Es psiquiatra, perdón. Cómo curar al sujeto, ¿no? Cómo recuperar, ¿no? Porque para mí la cura y la recuperación son dos palabras que siempre van, o me parecen juntas, ¿no? Me van unidas, ¿no? ¿Cómo sacarlo de ahí, ¿no? Yo creo que la pregunta que le ha hecho el profesor Cano, cómo recuperar a esa parte de la sociedad, un discurso, si la pudiéramos también reconducir desde el punto de vista de esa interiorización del mensaje capitalista que Juan Carlos Rodríguez nos planteó en aquella intervención tan corta pero tan brutal, ¿no? Cuando dijo aquello, ¿no? No os deis cuenta de que hemos perdido la batalla, no os deis cuenta de que el discurso se ha interiorizado y que ya nosotros somos el capitalismo. No el capitalismo existe, sino que somos nosotros el capitalismo. Entonces, mi pregunta hacia usted es esa, ¿no? ¿Cómo curar, ¿no? al sujeto? José Luis, ¿y después contesta o contesta ya? No, una cosa que quería decir simplemente como anécdota es que cuando lo conocí a Juan Carlos Rodríguez, no sé, disculpe que asocie libremente, debe ser por la palabra cura. Cuando lo conocí a Rodríguez, que fue que estuvimos en una misma mesa, él, Judith Miller y yo, me gustó mucho algo que reconocí, que los intelectuales de esa época no nos cuidábamos para nada, éramos un desastre. Ahora van al gimnasio, hacen dietas, se cuidan, son gente sana. Pero reconocí a alguien que dije, claro, no había visto en España, porque en Madrid me parecían un poco como curas los que conocí yo, ¿no? Y cuando lo conocí a Rodríguez muy temprano, recién llegado yo aquí en una mesa, dije, claro, este es como los que eran en Buenos Aires. Lo importante era el trabajo que estabas haciendo, anfetamina, alcohol, lo que venga.
Es decir, no había la entrega era absoluta a aquello que te exigía, ¿no? Lo que te demandaba era no sé por qué asocié con esto, pero tuve ese ahora que has dicho tú lo del sombrero, lo recuerdo perfectamente. Después, una vez en la tertulia, él vino a la presentación de un libro, que me hizo el honor de venir a la presentación de un libro. Yo creo que lo único que puedo añadir a esto es que habría que empezar a escuchar, porque el asunto se insistió mucho en lo de hablar, de cómo se habla, pero habría que ver cómo se escucha. Es decir, porque si uno no escucha si uno no escucha de otra manera lo que está aconteciendo y lo que se dice, hay muchas cosas que no se entienden en los libros. Hay muchas cosas que solo se entienden si uno las escucha. Hay muchas cosas de esta época y de lo que ocurre en esta época, por lo tanto de lo que ocurre con nosotros, que hay que escucharlas. Y es verdad que el capitalismo ha vencido. Porque fíjese, yo me revelo a la frase esta de Marx: las ideas dominantes son las ideas de la clase dominante. Yo digo, no puede ser. Yo no tengo las ideas de la clase dominante. Primero que no hay más clase dominante, ya no es la burguesía. Ya en el postfordismo es una oligarquía financiera, invisible, algorítmica, ficcional. Sin embargo, la tesis de Marx es cierta. ¿Acaso tengo alguna idea para que este mundo sea de otra manera? No. Así que las ideas de la clase dominante son y siguen siendo las ideas dominantes. En la medida en que la reproducción, es decir, Marx me respondería, yo le diría a Marx, yo no tengo para nada ninguna idea de la clase dominante. Y él me diría, tú estás colaborando con la reproducción de las relaciones sociales de producción. Y no haces otra cosa que colaborar con ellas. ¿Has hecho alguna cosa que impida la reproducción de las relaciones sociales de producción? Sí, he hecho de todo. Perdí mi país, me tuve que exiliar, estuve en la clandestinidad. Podría dar varios argumentos. En definitiva, nada sirvió para cambiar la reproducción de las relaciones sociales de producción. Por lo cual, no es tan ingenua la frase de Marx: las ideas dominantes son las de la clase dominante, en el sentido de que uno es como una especie de repetidor que se pone a repetir las cosas de la burguesía. Es más, es un problema ontológico de otro orden. Es algo así como, ¿realmente se puede pensar algo distinto fuera de la lógica del capitalismo? Que es un poco como comencé mi intervención. Me parece que no podemos ya entrar en la lógica de la alternativa o de la propuesta. La utopía tampoco, porque la utopía es una totalidad. No hay utopía. O sea, la utopía es peligrosísima, porque enseguida empezamos a purgar a los que sobran para garantizar la totalidad. La utopía lleva al terror. Así que la utopía está de más, porque la utopía desemboca en el terror, ¿no? Así que no va a haber utopía. Jamás vamos a salir de la ideología. Siempre vamos a tener, con respecto a las condiciones reales de nuestra existencia, una X, porque siempre va a estar distorsionada. Es más, nuestra ideología muestra que somos nosotros mismos la distorsión. Así que evidentemente hay que redefinir muy poco a poco cómo puede ser un proyecto emancipatorio y cómo pueden aparecer los diversos sujetos. Por ejemplo, las mujeres en este caso parecen estar en la primera línea, ¿no?, para que ese proyecto de emancipación sea viable. José Luis. Bueno, yo sobre lo que se ha comentado sobre el postcapitalismo, pienso que los proyectos de cambio histórico son muy largos, ¿no? Entonces, sobre el tema de si no hay un modelo alternativo, tiene sentido ser de izquierda. Yo creo que hoy en día, y en el futuro, y en el pasado, ser de izquierda es ser la resistencia. Y la pregunta que te hago, o que son dos preguntas, una es, en relación a lo que has expuesto, no sé si lo he entendido bien o mal, te pregunto, ¿la ideología sería el equivalente al superyo y la fantasía al ello? Y la otra pregunta, ¿qué similitud crees que hay o diferencia entre ideología y religión?
vamos a recopilar las preguntas y contestamos de golpe, porque si no nos dan las 13. David. Volviendo un poco a la relación entre ideología y fantasma como elementos constitutivos del sujeto, los psicoanalistas vemos que existe la posibilidad de acercamiento al borde o a la exterioridad del fantasma, al final de análisis, a través de lo que se llama el atravesamiento del fantasma. Sin embargo, como ha dicho Jorge, la realidad muestra que muchas veces haber acabado el análisis no significa que se toque nada de lo que es el núcleo ideológico del sujeto. Por tanto, ¿sería concebible algo así como un atravesamiento ideológico? De ser así, ¿cuáles serían las condiciones de posibilidad del mismo? María José. Sí, yo quería ver si pudiera aclarar un poco, cuando se habla del tema del capitalismo y la cuestión de que se apunta hacia lo singular y la cuestión del individualismo, ¿qué diferencia respecto a lo singular en el psicoanálisis, ¿no? Que es algo también hacia lo que se apunta, ¿no? Y respecto a los reclutamientos de los que se hablaba, y decía los musulmanes ISIS, los narcos y los evangelistas, entiendo que en Latinoamérica, ¿qué reclutamientos en Europa, ¿no? O en Occidente? Y si respecto a esto, leyendo, si pudieras avanzar o decir, relacionar esto con la cuestión de tu concepto de la miseria. Me llamo Emilio, ya que estaba diciendo el nombre. Mi pregunta es, una vez que se ha destruido la familia y aquí la escuela como elementos ideológicos, ¿qué papel juegan, si juegan alguno, los partidos políticos como generadores o transmisores de ideología actualmente? ¿O son solamente un coro griego que tenemos aquí y que, digamos, nadie le tiene por qué saber? Bueno, Sí. okay. Hace un par de días se publicó una encuesta que hice en Fundación Alemana de los 5 países más grandes de Europa sobre nostalgia. Eso fue por las encuestas. Y 2 terceros en su encuesta piensan que el pasado era mejor que el presente y el futuro va a ser peor que el presente. Eso explica un poco, yo creo, su pregunta sobre por qué donde no hay muchos inmigrantes hay más miedo de inmigración. Y eso explica en Gran Bretaña el voto de Brexit un poco, y el voto de Trump. Hace América grande otra vez. Eso implica que América está cayendo. Y el discurso en Gran Bretaña es ponemos otra vez grande en Great Britain. Es nostalgia, son periodos. ¿Sí? Y detrás de eso yo creo hay una cosa fundamental un poco, y necesitamos ver el mundo como una totalidad. Estamos hablando solamente de los países ricos blancos. ¿Sí? Estamos confrontando el momento de, dice Wallerstein, de una crisis de hegemonía mundial. Y por primera vez en 500 años, los blancos, la civilización no muy civilizada de europeos, y también es americano, está lentamente perdiendo la hegemonía a países asiáticos. Eso implica uno lo otro. Nunca hablamos ahora de lo que piensan en China, en India, en otros países. Y eso yo creo tiene impactos profundos psicológicamente dentro de nosotros. Porque necesitamos confrontar que como civilización europeos estamos perdiendo el control del mundo. Y tuvimos un muy horrible control del mundo.
dominando con esclavos, tomando todos los recursos del resto del mundo por vuestra riqueza. Eso no va a continuar. ¿Hay una palabra por ahí? Sí, bueno, igual es redundante con algo que ya se ha formulado, ¿no? Pero se me ocurría preguntar si sería posible imaginar alguna suerte de paralelismo entre un posible proyecto emancipatorio y la travesía de un análisis, ¿no? En relación a la palabra, sobre todo, pensando en esto, y el goce, ¿no? También porque Jorge ha repetido en un par de ocasiones con insistencia la cuestión de la escucha, ¿no? Como si... Bueno, rápidamente, porque son preguntas verdaderamente muy importantes, ¿no? Y yo digo rápido, en cuanto a lo que me ha dicho usted del super yo, toda esa parte yo la pondría en estos círculos del lado del fantasma, el ello, el super yo. Pero si usted imagina una intersección, vea que se interpenetran, que el borde del fantasma entra en el borde de la ideología y que el borde de la ideología, es una pena no tener una pizarra, pero en mi próximo libro esto lo... Entonces fíjese esto, la directora del Fondo Monetario Internacional dice: el sol brillaba, pero había un agujero en el tejado y no fue reparado. De esta manera anuncia el próximo ajuste, que no es otra cosa, todos lo sabemos, que un nuevo proceso de concentración y acumulación del capital. Un modo de seguir con la reproducción de las relaciones de producción capitalista. Ahora fíjese la construcción de la frase, puro super yo. Ahí tiene un ejemplo de un uso ideológico de una instancia en principio fantasmática. Era, mira, había un agujero en el tejado y estaban todos divirtiéndose. Esto era el argumento que escuchamos durante años, de que hubo una fiesta, se dilapidó el dinero, se gastó lo que no tenía. Ahora es el agujero en el tejado. De esa manera te comunican, ¿no?, que viene un ajuste. Y tú dices, pero, a ver, ¿dónde estaba el agujero? Es ya un mundo de locos. Es realmente algo que es increíble que se produzca de esta manera. Y se produce. Ella dijo, el sol brillaba, como diciendo, ahora vas a pagar que no arreglaste el agujero, porque el sol brillaba y ahora va a venir la lluvia, la tormenta, y vas a pagar tú. Y uno dice, esto lo dice la directora gerente del FMI. O sea que esto muestra claramente hasta dónde este tipo de estructuras, por ejemplo, yo estoy convencido de que en los modos de producción de subjetividad, la instancia del super-yo ha jugado un papel decisivo. Si no, Rajoy no hubiera repetido hasta el hartazgo una familia que se gastó lo que no tenía. Es decir, ¿cuándo fue la fiesta? ¿Dónde estuvo la fiesta? ¿Cuándo se dilapidó? ¿Dónde? Uno dice, ¿pero cuándo? ¿Dónde? ¿No? Bueno, sí, se gastó lo que no se tenía. En Argentina llegaron más lejos. Una ministra dijo, le hicieron creer a los pobres que podían traer la televisión y viajar. Y uno dice, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser que lo haya dicho? Y lo dijo. Y hay gente que dice, y claro, sí, la verdad que pensándolo, los pobres porque van de televisión y... No, lo dijo de otra manera, dijo, les hicieron creer que podían tener plasma y viajar. Ah, bueno. Ahora le quitó los medicamentos a los jubilados, las vacunas a los bebés, le hicieron creer a los bebés que se los podía vacunar. Es decir, es una cosa que es increíble cómo funciona esto, ¿eh? Es decir, que hay que tener mucha atención a estos juegos entre las formaciones ideológicas y las formaciones fantasmáticas, porque uno encuentra personas que dicen, y no podía ser, claro, yo me fui a España, ¿no? La vez pasó un taxista me decía, y yo me fui a España de visita, dice, claro, era todo raro. Le dije, ¿qué fue? ¿Qué hizo? Usted lleva 50 años arriba del taxi, se fue a España 20 días, ¿qué hizo? Digo, ¿se gastó todo el dinero en Marbella en el casino? No, me dijo, fui, comí la tortilla. Bueno, claro, el tipo ya estaba acomplejado. Ya se había gastado lo que evidentemente, ¿no? Porque así es como funciona el juego. Los partidos políticos, yo pienso
desde luego Althusser, como usted sabe muy bien, lo pone en la lista de los aparatos ideológicos del Estado, a los partidos políticos. Eso fue una cosa que le discutieron mucho a Althusser, cómo ponía al propio Partido Comunista y a los propios sindicatos dentro de los aparatos ideológicos del Estado, que al fin y al cabo estaban al servicio de reproducir las relaciones sociales de producción capitalista. Y yo creo que hoy en día el problema que tienen los partidos políticos es que frente a la mega conexión algorítmica, frente al dar a ver, porque creo que la voz y la mirada son dos elementos del fantasma que atraviesan la ideología de una manera increíble. La espectacularización de la sociedad es imparable en ese sentido, ¿no? Bueno, la izquierda tiene que construir un relato, hablar, dar cuenta de la historia anterior. Claro, por ejemplo, tiene un grupo de jóvenes de Podemos, me propuso hacer una revista, y ya el título de la revista era para suicidarse. No lo voy a decir porque no, pero ya era para suicidarse, por todo lo que traía como problema histórico, como pero vamos, nadie, ¿no? Es lo que decía este locutor, ponme algo que sirva para ponerme en la gorra. Y la lógica de los partidos políticos decentes, por eso están surgiendo Vox, y por eso Macri no puede juntar dos frases, pero está de presidente, y por eso Bolsonaro. Es decir, a medida que un discurso se vuelve sujeto, verbo y predicado, está más cerca de la pulsión. Eso es así. O sea, cuando usted tiene a alguien que está tocando todo el tiempo la campanita, ¿no? Que supuestamente, por ejemplo, el otro día la ministra del Interior dijo, la de Argentina, Bullrich, una señora bien de la alta, el que quiere ir armado, que vaya armado. Ya está, estás autorizando. Esto es un país libre. El que quiere ir armado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, que podés disponer de tirarle un tiro cuando te veas por algún motivo amenazado a cualquiera. Entonces, los partidos políticos, me parece que con este elemento, esta es la mala noticia, no tienen mucho que hacer, a no ser que se reinvente un nuevo tipo de militancia que tenga que ver con una especie de santidad laica, donde se haga un ejercicio donde se escuche de otra manera, se lea de otra manera, uno no quiera ver ciertas cosas, uno se niegue a pasar por ciertos lugares. Es bastante difícil porque por otro lado lo que defendemos, y en eso estoy de acuerdo con Germán, es estar en el Estado, no abandonar los lugares donde se puede disputar el sentido de las cosas, no abandonar la administración. Entonces es un verdadero lío. Es un verdadero lío porque yo no creo en lo que dice Berardi, de que armemos islas de amistad y de goce. Yo creo que si no nos implicamos políticamente con las estructuras no pasa nada. En cuanto a lo de la miseria, pienso, como me dijo María José Almedo, que efectivamente, a diferencia de Marx, que definía a la pobreza por la no satisfacción de las necesidades materiales, hoy en día la miseria es puro goce. Es decir, usted va a una villa y es difícil no quedar seducido, porque hay de todo. Armas falsas, plasma, tatuaje. Es más, el otro día un taxista en Buenos Aires me contó que quería sacar a los niños de la villa, él vivía en la Villa 31, porque no duermen, porque están de fiesta toda la noche, porque los niños están todos corriendo por la vida a las 5 de la mañana. Y el tipo, que no deja de ser todavía alguien que heroicamente defiende la función paterna, me decía, no puedo más, porque están con la maquinita, tienen todos móviles, robados por supuesto, y se accede a armas tuneadas. ¿Acá se dice tunear? Sí, armas tuneadas, plasma. Bueno, esto es hoy en día una villa miseria. Claro que hay pobreza, no hay agua potable, si viene una inundación es un desastre total, si hay una tormenta se lleva todo puesto, pero hay pulsiones por todos lados. Hay de todo, hay fiestas, hay orgías donde participan 500 personas a la vez. Hay un director de cine que vive dentro de la villa que se ha especializado en hacer cine villero. Hay cumbia villera, hay teatro villero. Es decir, hay incluso ficciones que vehiculizan ese modo de gozar. Con lo cual, verdaderamente, la miseria ha cambiado de signo, porque en vez de ser el lugar de la ausencia y del menos, es el lugar del exceso. Y eso es lo que le aterra a los sectores medios.
la atracción que ellos también sienten por eso, porque muchos de sus hijos van a comprar la farlopa ahí, y muchos de ellos también. Y en cuanto a los modos de reclutamiento aquí, como es un país mucho más institucionalizado, no necesita ni el evangelio ni el narco. Pero ojo, si vemos a los clubes de fútbol y sus barras bravas, lo que serían aquí el equivalente de los ultras o los hooligans, y si empezamos a ver cómo funcionan determinados grupos de WhatsApp y cómo diversas tecnologías ellas mismas van agrupando a sectores de la población, descubriríamos, como me dijo el otro día una profesora de historia, fue la primera vez en su vida que sus alumnos no sabían que era el mayo del 68 en la universidad. O sea que por primera vez una profesora de historia amiga mía me contó que sus alumnos, ella preguntó, está bien, de primer año, ¿qué era el mayo del 68? Nadie supo responder, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando ahí? Es evidente de que el nuevo tipo, por eso, como le decía hoy a Germán en el taxi, a mí me gusta mucho Black Mirror, porque en vez de pensar en estas utopías de gente robotizada, mecanizada por las estructuras tecnológicas o los delirios de los aceleracionistas, lo que muestra es gente con las pasiones más arcaicas y más terribles que usa los aparatitos para hacer lo que hicieron toda la vida los seres humanos, pero mucho peor. Es decir, para hacer todavía diabluras más terribles. En cuanto a la experiencia analítica, creo que habría que liberarla un poco para que nos alumbre sobre esto, en cierto corsé de decir, el atravesamiento del fantasma tiene que obtenerse, como si hubiera una finalidad que sí o sí, de forma predeterminada, tuviera que ocurrir. La fórmula de tu fantasma o la identificación a tu síntoma. Los lacanianos, para ordenar institucionalmente la experiencia analítica, y lo comprendo perfectamente, alumbraron fórmulas que eran muy fecundas para discutir el fin del análisis, pero se volvieron como dogmáticas, como si alguien hace una travesía y sabe exactamente a qué lugar debe llegar, y además se reprocha todo el tiempo si está llegando o no está llegando a ese lugar. Eso no puede ser el psicoanálisis. En el psicoanálisis hay un fin, pero dura toda la vida, y uno relata ese fin de distintas maneras a lo largo de la vida, porque si en el futuro hay una incógnita, no digamos lo incierto que es el pasado, ¿no? Es decir, uno hace relecturas permanentemente. De toda experiencia importante siempre caben muchas lecturas. Yo, por ejemplo, estoy seguro que he terminado esa experiencia, pero tengo, a medida que pasa el tiempo, una lectura distinta de la misma. Yo ya no puedo más, ¿y ustedes? ¿Alguna otra cuestión final? ¿Alguien se le ocurre algo más y se queda aquí solo y esas cosas? ¿O sola? ¿No? Ah, venga, las dos últimas. Usted primero y después nuestro amigo de Glasgow. Quería preguntarle, me salió mucho el nombre de Bolsonaro, de Brasil. Entonces, una de las explicaciones que no se podía entender el fenómeno de Bolsonaro sin la iglesia evangélica, y digo yo tampoco sin Lula preso, porque según lo que yo he leído y escuchado, hasta inclusive estando en la cárcel, si hubiese podido participar Lula de las elecciones, de unas elecciones libres, hubiese ganado esas elecciones. Entonces el fenómeno Bolsonaro crece a partir del apuñalamiento, a partir de Lula preso. ¿Cómo es posible que una sociedad pueda bascular de la manera que lo hizo? Porque si Lula se presentaba, todas las encuestas, casi siempre se equivocan, pero todas eran Lula presidente. Lula va preso y el presidente es la antítesis. ¿Cómo explicamos eso? Y luego no solo que Bolsonaro pone a militares en los poderes, en los ministerios, pone al que metió preso a Lula
como ministro de Justicia. Eso también explica muy bien algunas cosas del Poder Judicial. En España, lo que ha pasado estos días, en Brasil, también en Argentina, que no es algo secundario ni baladí el papel que está jugando la justicia servil a todo esto, llamémosle neoliberalismo. Entonces quería, sobre todo, que no puedo entender cómo o Lula o Bolsonaro. ¿Usted? Bueno, último pensamiento. El futuro es necesariamente ecologista, pero todavía no tenemos un discurso político para ganar a la gente, que ese es el único futuro que tenemos. La contradicción ahora es el ser humano con la naturaleza. Es decir, cambiamos todo los seres humanos, pero nunca cambiamos nosotros mismos. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hay respuestas? Yo me quedaría con tu sentimiento de perplejidad. O sea, porque justamente, ¿qué indica esa perplejidad que acabas de comunicarnos? De alguna forma que las categorías, que ciertas categorías o ciertos marcos categoriales ya no nos sirven para entender esa cuestión, ¿no? Y esa perplejidad es buena, o sea, es desasosegante, pero creo que hay que reivindicarla de alguna forma. ¿Qué diría? ¿Qué podría decir esa perplejidad? Por ejemplo, pues la importancia de la dimensión afectiva. O sea, la cuestión de Lula indica de alguna forma que su figura, su liderazgo, moviliza afectos y pasiones de una forma tal que podría generar un escenario, digamos, más progresista o más emancipador. El hecho de que el candidato de recambio no tuviera esa capacidad afectiva movilizadora es lo que hace que la otra capacidad afectiva de Bolsonaro se haya impuesto. O sea, yo lo entendería en esas claves, ¿no? Y, digamos, la perplejidad no surge porque desde un análisis, digamos, de las condiciones materiales o de un discurso clásico liberal no nos cabe en la cabeza lo que está pasando en Brasil o en otros sitios. Y una cosa con respecto al el problema del ecologismo, quizá la imposibilidad de que llegue el mensaje ecologista a grandes sectores de la sociedad radica un poco en eso, que es que el discurso ecologista moviliza poquísimo, hay que reconocerlo. O sea, efectivamente no toca la fibra de las mayorías, aunque paulatinamente cada vez más, eso también hay que reconocerlo, pero no quizá de la forma que todos esperaríamos. ¿Algo? No, está bien, estoy de acuerdo. Muchas gracias, Germán, muchas gracias, Jorge, muchas gracias, Ángeles. Gracias a cada una y a cada uno de ustedes, son admirables, han estado ahí durante 3 horas y media, nadie se ha movido, realmente esto empieza bien. Nos vemos en el mes de febrero con la segunda sesión que ya estamos empezando a preparar. Muchas gracias a todos. Esperemos que efectivamente este primer abordaje de la ideología y del fantasma les sirva a ustedes, a cada uno y a cada una para salir por esa puerta un poco más vivos que cuando entramos. Muchas gracias.